La artista mexicana Sasha Sokol. Amanece lo que siento de una historia que me viene de atrás, aunque intente no recuerdo. Muchas de las canciones más populares de México están recogidas en el disco Por un amor, de la cantante mexicana establecida en Madrid, Sasha Sokol. Que me besan, no me dejan en paz, y de tanto movimiento ya me quiero regresar. Cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene... Un reportaje de Marta Echeverría nos introduce en la obra musical de esta artista mexicana. Vete pronto de mi vida, por favor, que me haces daño. Aún no fue la despedida ni el perdón. Y ya te extraño. Es lo que tiene avisar en esa tierra. Hemos escuchado un tema titulado En la borrachera y es uno de los que aparecen en un trabajo titulado Por amor que nos presenta Sasha Sokol. Yo creo que el amor es lo que te mueve, es lo que a mí es lo que me sucede. El amor me motiva y me impulsa y me hace ser libre y me arranca cárceles, ¿no? Y me da esa sensación de libertad. Ese es el que debería de ser el verdadero amor, ¿no? El que te entrega, el que te otorga, el que te permite. Y el nombre del disco viene al caso porque por un amor es que te suceden todas las otras canciones, por un amor es que arrastras la cobija, por un amor es que estás en la borrachera, por un amor incluso es que grabas un disco, ¿no? Pobre de mí, cuánto sufre mi pecho que late tan solo por ti. Y bueno, es la primera vez que me acerco a la música de mi país de esta manera. Yo tenía muchas ganas de vivir en España desde hace un tiempo y Madrid me parecía una ciudad ideal. Pero fíjate, Sasha, que será curioso, imagino que a mucha gente le sorprenderá que tu primer disco, como bien decías, de canciones mexicanas, de canciones populares, no se grabe allá, sino acá. Que esa es otra vez la parte de la globalización que es deliciosa, porque yo quería un sonido evidentemente mexicano, porque las canciones lo son y que es una cosa tradicional, pero darle un giro, porque son canciones que han estado grabadas tantas veces y que tienen tan buenas versiones que si no vas a hacer una versión personal, realmente tiene poco sentido hacer una más, ¿no? Y grabarlo en Madrid me permitía eso, me permitía grabar con músicos que habían oído de alguna manera la música mexicana, las rancheras, pero que no es su música habitual. Y eso permitía que ellos se acercaran a ella de una manera, y lo digo en el mejor sentido, como irrespetuosa, ¿sabes? Que no tuvieran el concepto de la ranchera como tal y que pudieran meter una trompeta, que es, por ejemplo, muy típica del mariachi, pero que la metieran en unas frases más yaceadas, o utilizar el contrabajo en lugar del guitarrón, o utilizar un cello en lugar del violín, ¿sabes? Como jugar más con otros sonidos. Y que los músicos fueran flamencos o que fueran cubanos o fueran españoles y que le aportaran un sonido diferente a esa música tan interpretada. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le faltan las dos patitas hacia atrás. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que... La cucaracha finalmente es la canción popular mexicana más conocida en el mundo, pero a diferencia de las otras es una canción que realmente no tiene una versión, no ubicas la versión de Pedro Infante o de Lola Beltrán o de, no ubicas una versión aunque la conoces, ¿no? Entonces eso nos permitía como jugar con ella, inventarle estrofas nuevas y crear una cucaracha, según yo es madrileña. Fue muy divertido grabar esta versión, fue la última canción que grabamos del disco y nos hacía falta, ¿no? Un poco esta sensación también como jocosa, como libre, y entonces por eso es que la grabamos.
en las fotografías del disco apareces, yo pensaba, a lo mejor casi encomendándote a una especie de vitrina llena de unos muñequitos blancos con unos trajes negros, como si estuvieran en una verbena. Tiene evidentemente a la Virgen de Guadalupe, porque es que es imposible, todo en México tiene a la Virgen, y luego tiene a este mariachi que está tocando, pero todos son calaquitas, porque en México hay este culto, esta cosa muy fuerte con la muerte, y la fiesta más importante del año, diría yo, es el Día de Muertos, y hay una relación muy cercana, ¿no?, en la que vas a los cementerios a llevarle la comida que más le gustaba al difunto, a llevarle la bebida, por supuesto, y se hacen unas juergas en los panteones que son preciosas. Y esta es una cajita con unos mariachis calacas que tienen de alguna manera ese sincretismo, ¿no?, que habla mucho de cómo es México y de cómo vive el mexicano. Habías grabado muchísimos álbumes, también has participado en numerosas películas, en telenovelas, y de alguna forma esto supone una especie de, bueno, borrón y cuenta nueva, de lanzarte un poco a la conquista sin llevar detrás de ti pues todo lo que supone ya ser una mujer muy reconocida ya. Es una etapa muy diferente, y no nada más por lo que mencionas tú, sino porque la música es muy distinta a lo que estaba haciendo antes. Esos discos que tú mencionas habían sido todos de música pop, y el dejar ciertos años la música me permitió acercarme a otro género y darme cuenta que realmente los cantantes somos los que nos encasillamos y nos ponemos etiquetas de qué somos y qué hacemos, ¿no? Y realmente eso no tiene por qué ser así. Yo me fui a vivir a la ciudad de Nueva York varios años a estudiar actuación, y por lo mismo me alejé un poco de la música, y tampoco quería grabar un disco más de pop, no en ese momento, y de repente encontré que podía a través de esta música expresarme, y entonces me eché a la aventura de grabar este disco, con mucho respeto y con mucha, pero sí es una aventura arriesgada, sin lugar a dudas. Y bueno, he grabado, no sé, 20 y tantos discos, y muchos ya en solitario, y después, como te decía, dejé un poco de cantar, y ahora este. Y entonces un poco eso y esa cosa nueva me hizo empezar acá y empezar con una nueva disquera, y entonces eso lo hace como mucho más fuerte el cambio.